La gala brillaba como un espejo cruel, un lugar donde cada superficie devolvía una versión exagerada de quienes se atrevían a mirarse. El techo, alto y cargado de lámparas de cristal, parecía suspender el tiempo en destellos calculados. Los camareros se deslizaban con bandejas de copas como si flotaran, y las risas, medidas y ensayadas, se entrelazaban en un murmullo elegante que ocultaba más de lo que revelaba. Yo caminaba a paso corto, cuidando que los tacones no delataran mi nerviosismo, con un vestido que no era mío del todo, prestado, ajustado a última hora, con la etiqueta arrancada y el olor leve de otro perfume que no me pertenecía. A mi lado, mi esposo apretaba mi brazo con esa fuerza que no deja marcas visibles, pero sí recuerdos. Cada tanto, me inclinaba para agradecer un cumplido que no era para mí, sino para él, por haber elegido bien. El salón principal olía a flores blancas y dinero viejo. El escenario, al fondo, esperaba el momento de los discursos. Fue entonces cuando su jefe se acercó, copa en alto, con esa sonrisa de quien domina el chiste antes de contarlo. Habló fuerte, lo suficiente para que la mesa cercana girara la cabeza. Dijo mi nombre con una familiaridad que no había ganado, y con una risa breve soltó la broma. Algo sobre lo bien que mi esposo manejaba las prioridades, sobre lo poco que yo ocupaba, espacio sobre cómo algunos saben mantenerse en su lugar sin estorbar. Recordé haber preparado informes, corregido cifras, ensayado respuestas, que él luego repetía como propias. Recordé escenas canceladas, mensajes sin leer, promesas de después. Todo eso se acumuló en ese segundo, y el peso me hizo sentir diminuta, como si el vestido se hubiera vuelto demasiado grande para mi cuerpo. Busqué una salida con la mirada, el baño, el pasillo, cualquier lugar donde recuperar aire, y entonces lo vi. El CEO no estaba en el centro, sino a un costado, observando a no bebía, no hablaba, tenía esa quietud peligrosa de quien decide cuándo intervenir. Sus ojos recorrieron la escena y se detuvieron en mí apenas un instante. Fue un cruce breve, suficiente para saber que había visto lo mismo que yo. No levantó la ceja, ni frunció el ceño, simplemente registró. El jefe de mi esposo siguió hablando, ya sobre números, sobre éxitos inflados, mientras yo sentía que el salón se estrechaba. El aplauso llegó puntual, como si alguien hubiera marcado el compás. Me di cuenta de que estaba apretando la servilleta con tanta fuerza que se arrugaba entre mis dedos. Solté, respiré, enderecé la espalda. No podía ir mano, todavía. El CEO se movió entonces, lento, seguro, cruzando el salón, sin llamar la atención. Pasó cerca de nuestra mesa, lo suficiente para que su sombra me cubriera un segundo. No dijo nada, no miró a mi esposo, ni a su jefe. Siguió de largo, pero en ese silencio hubo una promesa. Algo estaba en marcha, aunque nadie más lo supiera. Cuando la música volvió a subir, y las conversaciones retomaron su curso, yo ya no era la misma que había entrado. La humillación seguía ahí, ardiendo, pero debajo se había encendido otra cosa, una claridad fría, una certeza. Comprendí que no todos los momentos se defienden con palabras en voz alta. Algunos esperan el oído correcto. Y mientras el salón seguía brillando, como un espejo cruel, yo dejé de verme reflejada en él. El pasillo que llevaba a los baños parecía un túnel entre dos mundos. Detrás de mí, el murmullo pulido y distante de la gala, las risas ensayadas y los brindis estratégicos. Delante, un silencio casi total, roto solo por el eco de mis propios pasos
sobre el mármol. Me apoyé un segundo contra la pared fría. Cerré los ojos y respiré hondo. Intentaba, sin mucho éxito, que el aire ordenara el caos que acababa de explotar dentro de mí al abrirlos. Lo vi, reflejado en el gran espejo del fondo. El CEO avanzaba sin prisa alguna, como si el tiempo se hubiera detenido para acomodarse a su ritmo tranquilo. Pasó justo a mi lado, pero no me miró. Su voz, baja y grave, no pedía permiso. Simplemente se instalaba en el aire. Café en la terraza. Ahora no sonó como una invitación, y tampoco fue una orden explícita. Fue una certeza, algo que simplemente iba a ocurrir. Mi primer impulso fue negarme, dar media vuelta, desaparecer y volver al salón con la sonrisa recompuesta y la dignidad en el bolsillo. Pero algo más fuerte me detuvo. Una extraña mezcla de cansancio, acumulado durante años, y una lucidez repentina, me empujó a seguirlo. Caminé detrás de él, con cuidado, procurando que mis pasos no sonaran apresurados ni desesperados, como si estuviera manteniendo una compostura que no sentía. Cruzamos una puerta de cristal, que se abrió con un susurro, casi como una exhalación. La terraza estaba prácticamente vacía. El viento fresco de la noche movía suavemente las hojas de las plantas en las macetas, y traía consigo el olor lejano y eléctrico de la ciudad. Sobre una mesa lateral, 2 tazas de café humeaban, servidas como si alguien hubiera anticipado este preciso momento. El CEO se sentó, y con un gesto de la mano, señaló la silla. Frente a él no preguntó si estaba bien. No me ofreció palabras de consuelo, ni intentó llenar el silencio. Simplemente esperó. Y fue esa espera, limpia, sin prisa, sin expectativas, lo que me permitió encontrar mi voz. No hice un discurso grandilocuente, ni empecé por la humillación que acababa de sufrir en el salón, aunque todavía sentía el ardor en la piel. Lo primero que hice fue decir mi nombre completo, como quien reclama su propia presencia en el mundo, como si lo dijera para mí misma, tanto como para él. Dije que llevaba años trabajando sin figurar en ninguna parte, que conocía las cifras y los procesos de la empresa mejor que nadie, porque los había construido desde la sombra. Expliqué que la broma de hace un rato en el salón no era una excepción, sino un método, un sistema. Dije que el jefe de mi esposo usaba el desprecio como un lubricante del poder, que convertía a las personas en anécdotas sin importancia para consolidar jerarquías y alimentar su propio ego. No elevé la voz, no había rabia en mis palabras, solo hechos, uno tras otro. Los enumeré con una calma que me sorprendió a mí misma. Hablé de un contrato inflado que había visto corregirse en secreto 3 veces antes de firmarse, de un proveedor recurrente que siempre ganaba las licitaciones por razones que, en papel, no cerraban por ningún lado. Describí presentaciones maquilladas, donde los riesgos más graves se escondían en notas al pie de página que nadie leía. Dije que mi esposo, a menudo, solo repetía palabra por palabra los informes que yo preparaba durante noches enteras, y que cuando algo salía mal, el silencio era la moneda de cambio para seguir ascendiendo. No estaba acusando con ira, estaba exponiendo con precisión quirúrgica. Cada dato caía sobre la mesa como una ficha de dominó, alineándose sola con la anterior, formando una imagen clara y devastadora. El CEO me escuchaba sin interrumpir. Ni una sola vez, a veces, asentía levemente, un movimiento casi imperceptible. Otras, tomaba un sorbo de café y dejaba la taza exactamente en el mismo lugar, como si el orden de los objetos fuera una extensión de su pensamiento. Hubo un momento en que dudé, cuando sentí que la voz amenazaba con quebrarse por el peso de todo lo que estaba diciendo. Pero él no me apuró. No me presionó. De nuevo, esperó, y fue esa paciencia, inesperada, la que me sostuvo, la que me permitió seguir adelante. En ese instante, me di cuenta de algo fundamental. No estaba pidiendo justicia para mí. Estaba ofreciendo información. Y la diferencia entre ambas cosas era enorme. De repente, rompió su silencio. Me preguntó algo muy puntual, casi técnico,
Sobre uno de los procesos que había mencionado. Respondí, con seguridad. Luego, me pidió fechas exactas. Se las di a mí. Pidió nombres. Los tenía todos. En ningún momento preguntó por mis emociones, por cómo me sentía. Preguntó por procesos, por datos, por hechos verificables. Y sin embargo, había algo profundamente humano en esa forma de escuchar. Una atención total que no se dispersaba ni por un segundo. Sentí, por primera vez en mucho, mucho tiempo, que mi palabra no necesitaba adornos, ni súplicas, ni lágrimas para ser creída. Simplemente era suficiente. Cuando terminé de hablar, el viento movió una servilleta de papel que estaba sobre la mesa y la dejó caer al suelo. El sonido fue mínimo, casi inaudible, pero en el silencio de la terraza marcó un punto final. El CEO asintió una última vez, con ese gesto breve y definitivo, de quien encaja la última pieza de un rompecabezas que llevaba tiempo incompleto sobre su mesa. Gracias, dijo en solo eso. Nada más. No prometió nada. No explicó cuáles serían las consecuencias. Simplemente se levantó y caminó de vuelta hacia la puerta de cristal, desapareciendo con la misma calma con la que había llegado. Me quedé sola unos segundos, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. La adrenalina bajó de golpe y sentí un peso enorme en las piernas, como si hubiera corrido un maratón. No sabía si había hecho lo correcto. No tenía ni idea de si mi voz tendría algún efecto real, o si, al amanecer, todo seguiría exactamente igual que siempre. Pero una cosa sí sabía. Había cruzado una línea que ya no podía desandar. Había roto mi propio silencio. Respiré otra vez, esta vez más despacio, y regresé al salón. Dentro, la música seguía sonando. Las risas continuaban. Los gestos calculados ocupaban su lugar de siempre. Mi esposo ni siquiera notó que había entrado. Su jefe, al otro lado de la sala, levantaba la copa en un brindis, seguro de sí mismo, dueño del mundo. Yo caminé hasta nuestra mesa con una calma nueva, una sensación extraña, como si el suelo bajo mis pies fuera firme. Por primera vez en años. No sabía qué cambiaría, ni cuándo. Solo sabía que el susurro por fin ya había encontrado un oído. Y eso, de alguna manera, lo cambiaba todo. Eso era irreversible. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte las próximas. El regreso del CEO al salón no fue anunciado, pero se sintió como un cambio de presión en el aire. La música siguió sonando. Las copas chocaron con la misma cadencia. Y aún así, algo se tensó. Invisible. Tomó el micrófono con una naturalidad que no pedía silencio. Y el silencio llegó igual. Sonrió apenas, una línea precisa, y agradeció la presencia de todos, con palabras breves, como quien despeja el escenario antes de mover una pieza pesada. Habló de valores, de cultura, de resultados, que no se miden solo en cifras. Nada sonó a advertencia, hasta que empezó a nombrar decisiones. A partir de esta noche, dijo, habrá cambios inmediatos. El murmullo regresó, más bajo, inquieto. Pronunció nombres con una claridad quirúrgica y anunció auditorías internas, revisiones de contratos, pausas estratégicas. El jefe de mi esposo sostuvo la copa en el aire, un segundo de más. El vidrio tintineó contra el plato cuando la bajó. Su sonrisa se desarmó por partes, como una escenografía mal sostenida. Mi esposo me miró entonces, por primera vez, en toda la noche. No fue una mirada de complicidad, ni de orgullo. Fue desconcierto. Buscó en mi rostro alguna explicación que no estaba dispuesta a dar. El CEO no mencionó humillaciones ni bromas, pero cada palabra parecía dirigida a esa forma de poder que se ejerce en voz alta para ocultar fragilidades. El aplauso final fue corto, contenido, como si nadie quisiera ser visto celebrando demasiado pronto. Los días siguientes avanzaron con la velocidad de un río crecido. Correos marcados como urgentes, reuniones canceladas, llamadas a puertas cerradas. Los rumores se apilaron en los pasillos con más precisión que las verdades. El jefe de mi esposo presentó su renuncia
Por motivos personales, algunos contratos se congelaron, otros volvieron a licitarse. La palabra auditoría empezó a pesar en las conversaciones como una moneda antigua. A mí me llamaron una mañana temprano. La voz al otro lado fue directa. Conocían mi trabajo, mis aportes, mis archivos. Me ofrecían un puesto que llevaba años haciendo sin nombre, ahora con título y salario. No fue un gesto de caridad, fue un reconocimiento tardío. Acepté sin titubeos. Cuando colgué, sentí una calma extraña, sin euforia, como si el mundo, por fin, hubiera encajado una regla que yo ya conocía. A mi esposo le ofrecieron tiempo para reflexionar, una pausa elegante. Llegó a casa con la corbata floja y el orgullo hecho un nudo. Habló de injusticias y malentendidos, de lealtades mal pagadas. Yo lo escuché en silencio. Cuando terminó, le dije que aceptaba el trabajo. Su sorpresa fue breve. Su enojo, más largo, me pidió explicaciones. No las di, no porque no las tuviera, sino porque ya no eran necesarias. Esa noche, mientras guardaba mis cosas, entendí que el susurro no había cambiado solo la empresa. Había cambiado el eje de mi vida. Rechacé lo nuestro con la misma calma con la que había aceptado lo mío. No hubo gritos ni reproches, hubo decisiones. Firmé el contrato al día siguiente y sentí algo parecido al aire, entrando limpio en los pulmones. Volví a la gala semanas después. Por trabajo, el salón era el mismo. Las lámparas seguían brillando, pero el espejo ya no era cruel. Caminé con paso firme, sin aprender a ser menos para encajar en set, al CEO, a lo lejos. Cruzamos miradas y asintió apenas, un reconocimiento sin palabras. No era gratitud lo que sentía, sino una complicidad mínima, suficiente. Nunca pensé que un susurro pudiera cambiarlo todo, pero no fue el volumen lo que movió las piezas. Fue la verdad dicha en el momento exacto, al oído correcto. Y al salir, con la ciudad respirando luces, supe que no volvería a callar para que otros brillaran.